¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, 10:16 de la mañana de este lunes 26 de enero del año 2026. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas BUAP. Hoy tengo el gusto de estar en compañía de docentes, de compañeros, de colegas de la Escuela Normal Veracruzana, Enrique Repsamen. Agradecemos mucho las gestiones de mi amiga, la doctora Liliana Aide Galicia Alarcón, quien es la jefa de oficina de innovación y en el aprendizaje. Y también, pues, gracias por la confianza, doctor Pedro Cortés, subdirector de la unidad de estudios de posgrado. Esta sesión, la primera de dos que vamos a tener en lo virtual, y ojalá que no me acompañen en la siguiente, tiene que ver con potenciar el aprendizaje con inteligencia artificial. Y es que nuestro cerebro no se va a reemplazar, tu cerebro no se va a reemplazar, en todo caso tu cerebro se amplifica. Aprendamos juntos, ¿les parece? Pero antes, para mí es muy importante, para mí es sumamente importante recordar que el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de analizar, sintetizar, conceptualizar, evaluar y probablemente aplicar de manera hábil la información que vamos recibiendo. Esa información que la recibimos a través de lo que vemos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, lo que razonamos, o lo que alguien como yo, que de pronto no tenemos el gusto de conocernos en presencial físicamente, pues te va a venir a hablar. Alguien te va a comunicar una idea. Y tú sabrás si después de hacer este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, decidirás si me tomas como una guía para creer en ello, una acción, aunque también la definición de McCarroll del pensamiento crítico también debería de incluir la parte de dejarlo ir. También se vale que después de hacer pensamiento crítico, nosotros digamos, no, nada de esto que me han dicho me sirve, lo desecho, continúo mi vida, continúo con lo mío. Ojalá que no, porque obviamente está pensado para que de alguna forma esto te pueda ser sumamente útil. Pero seamos honestos, el pensamiento crítico de pronto es algo que se usa poco, particularmente en redes sociales o algo así, donde pareciera que si de pronto no estamos de acuerdo con alguien, se lo tenemos que evidenciar ahí, decirle, oye, no, no te vas, como piensas, aunque a lo mejor estemos peleando con un avatar sin nombre, ¿no? El pensamiento crítico nos va a dar esta posibilidad de decir, ok, de esto que estoy escuchando me sirve, esta parte, esta la desecho, esto más o menos, ¿no? Ojalá que todo les sirva. Y es que se dicen muchas cosas sobre inteligencia artificial y una de tantas es algo así como, oye, inteligencia artificial es eso del chat GPT, ¿verdad? Eh, sí, es una versión un poco reduccionista de inteligencia artificial, pero pues sí, algo tiene que ver. Pero es que ChatGPT es uno como de 15, 20 chatbots diferentes, gratuitos y probablemente mucho mejores. Y chatbot es la tecnología de inteligencia artificial más popular y no necesariamente es la única. Hay cientos de tipos de inteligencias artificiales gratuitas, libres, en construcción. Pero es cierto también que el chatbot, al ser de los más populares, es algo que se debería de profesionalizar un poquito el uso, ¿no? Recordar nada más que un chatbot es un programa informático que simula conversaciones humanas a través de técnicas de conversación con inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Eso según los servicios de Amazon Web, ¿no? Pero también me gusta mucho la descripción que hace el Instituto Nacional del Cáncer, que dice que es un sistema computacional que recrea artificialmente diálogos humanos a través de algoritmos de lenguaje. Puse en negritas estas dos frases, simular conversaciones humanas o recrear artificialmente diálogos humanos. Es decir, en ambos casos, la simulación o la recreación artificial, en ambos casos es eso. Para nada es creación de realidades. Y ese es algo en lo que debemos de poner mucha atención nosotros como docentes, como estudiantes también, saber cuáles son los límites de la utilización de la IA. Yo no vine hoy a decirte, úsala sin parar. Yo te diré, oye, úsala, pero entendiendo, en todo caso, que hay límites como este.
No se puede crear la realidad con inteligencia artificial. En todo caso, se está simulando. Imagínense que yo me sintiera un gran piloto de carreras porque gano en el Fórmula 1 de Xbox One, ¿no? O que me sintiera un gran futbolista, pues porque goleó a Brasil en el FIFA de PlayStation. Sería terrible pensar eso, ¿no? Lo que estoy haciendo es una simulación. Por eso habría que identificar sus límites. ¿Qué cosas no son los chatbots? ¿Qué no es un chatbot? Bueno, hay que entender que un chatbot para nada es humano. Pareciera a veces, ¿no? De pronto incluso se ha utilizado a veces de manera muy delicada para conversar con él, cuestiones que tienen que ver con incluso casi casi un psicólogo virtual, ¿no? De pronto, cuidado con ello, no es humano, pero tampoco es infalible. Se va a equivocar y probablemente se equivoca más veces de lo que pensáramos, pero nosotros de pronto puede ser que ni siquiera cuenta nos demos. ¿Por qué? Pues porque tiene una forma sintáctica de establecer comunicación verbal o más bien lingüística que de pronto dices, ah, no, creo que no, creo que está bien. Mira, qué bien bonito, qué bonito redacta. Y a lo mejor en realidad está ocultando una mentira a través de lo que está diciendo. No es neutral, no es neutral y siempre te va a dar la razón. De hecho, es una de las razones o los argumentos que se dicen por lo cual los jóvenes a veces buscan aprobación y la aprobación la vemos en las redes sociales, buscan esa aprobación, ese sentimiento de like y de compartir y de que la gente nos está felicitando. Bueno, pues qué mejor que conversar con un chatbot que nos va a decir, extraordinaria idea, gran idea, qué maravilloso que piensas así. O sea, en todo momento nos va a dar la razón. No es neutral. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues a veces, como seres humanos, también debemos de estar abiertos a la frustración, ¿no? A de pronto, a veces, saber que no todo lo que creemos o pensamos lo va a creer o pensar la demás gente, y a veces es bueno contrarrestar ideas y de pronto encontrarte con gente que dice, oye, no, eso que tú piensas tal vez no está bien. Y por lo menos nos haría preguntarnos, pero con un chatbot que no es neutral y que nos dice a todo que sí, híjole, va a ser muy complicado, ¿no lo creen? También no es un oráculo, no predice el futuro ni nada por el estilo. En todo caso, a través de un proceso de análisis de datos podría imaginar un escenario, pero para nada que es predictor de futuros. Y por supuesto, no es un sustituto total, una de las tantas frases que se dicen, particularmente en docencia, ¿no? Viene a sustituir al docente, viene a sustituir al diseñador, viene a sustituir al arquitecto. Bueno, tal vez a un docente mediocre, algún diseñador mediocre o un arquitecto mediocre lo sustituye, pero aquellos que se están formando día a día, que profesan su carrera, que profesan su desempeño, que se forman, a ellos no los sustituye. Y en todo caso, por cierto, quien sustituye no es la inteligencia artificial, sino probablemente personas que usan esta nueva tecnología. Entonces, no hay que tenerle miedo, en todo caso es ver de qué manera yo me adapto a esta nueva circunstancia, aprovechándola al máximo o unas partes, potenciando mis propias habilidades en todo caso, ¿no? Por eso es importante ver qué cosas sí son, qué, qué cosas sí es un chatbot, cuáles son sus alcances, cuáles son sus realmente virtudes. Pues la verdad es que podría decirles que es un gran asistente. Sí, es uno de los mejores asistentes que podemos llegar a tener. Alguien que te va a trabajar en la noche del domingo, cuando nos acordamos que tenemos que comprar la cartulina, a esa misma hora podemos, de hecho, pedirle a algún asistente que nos apoye en algo, ¿no? Siempre y cuando tengamos conexión a Internet, sí, es un gran apoyo. Yo hoy tengo que generar constancias de asistencia y mañana enviárselas, pero no solo a ustedes. Terminando esta capacitación, comienzo a dar una clase para la comunidad de ciencias de la computación y luego más tardecito para la licenciatura en estomatología. Voy a tener alrededor de 300, 400 asistentes promedio al día y mañana tengo que mandar 300, 400 constancias de asistencia. Si no tuviera un apoyo por una inteligencia artificial, me volvería loco o no prometería lo que les prometí. Y sí, es un amplificador cognitivo, va a potenciar lo que ya sabes.
Por ahí también se dice, ¿no? Es que a los jóvenes los hace flojos. Sí, probablemente, pero al que ya es flojo lo vas a enseñar a ser más flojo. Eh, en realidad, el, se nota cuando ya se comienza a tener cierto ojo, se nota cuando el trabajo fue hecho con muy poco cuidado en realidad, y alguien utilizó la IA para hacer ese ensayo de 500 palabras, sin nada ni contexto. Pero si hay alguien que ya sabe de qué hablar, qué quiere estructurar en su ensayo, de qué forma quiere abordarlo, con qué perspectiva y qué opiniones, probablemente construya un muy buen ensayo si se apoya de la IA para el constructo, en todo caso teórico, este, los elementos que vienen dentro de la redacción, probablemente. Va a amplificar lo que ya sabes, eso sí, y es una gran herramienta de ideación. Hay que aprovecharla. Gran herramienta de ideación. Cuando de pronto nosotros queremos tener tres tipos de ideas, no sé, dos, tres tipos de ideas, pues a lo mejor por cada una de ellas podemos llegar a pasar 10, 15 minutos pensando. En cambio, a un chatbot le pido 40 ideas y me da las 40 ideas en un minuto. Y ya yo sabré si alguna de esas me sirve en todo caso. Es tecnología innovadora. Es tecnología innovadora como fueron las tecnologías de la información y la comunicación, los smartphones, el correo electrónico, la internet, todo lo que ha sucedido en estos 30 años, ¿no? De tecnologías. Así que creo que hay que aprovecharla. Ahora bien, tengo acá tres variables, ¿no? Tres elementos que pueden ser los más genéricos, los más comunes, los populares. Por supuesto, el más popular es ChatGPT, que por cierto, les platico, es el que menos uso. Y, y el ChatGPT de alguna manera se convirtió como en el Netflix del streaming, ¿sabes? Porque como llegó al principio, todo mundo tiene ChatGPT, hasta la tía tiene ChatGPT. ¿Por qué? Porque es el más común en realidad, es el más usado, el del que todo el mundo habla, hasta en las noticias, el a la torre habla de ChatGPT aunque no tengan idea, pero bueno, de alguna forma es el que todos conocen. Y sí, fue bueno en su momento, pero se ha guardado, se ha quedado entrampado, digamos, en su propia fama. En la parte inferior izquierda, por cierto, todas las cuentas que les voy a platicar hoy son gratuitas. En realidad, no estoy utilizando la versión pro de paga. No, no, no. Van a ver qué cosas interesantes podemos hacer con la versión gratis. Aquí en la versión gratuita, lado izquierdo, pues le voy a dar algo que deberíamos de hacer siempre en nuestro ChatGPT, que es el único de alguna manera que lo utiliza, y creo que es buena idea seguir personalizando el uso. Vamos a darle a personalización y entonces se abre esta ventana. Esta ventana que entre otras cosas me puede dar algunas ayudas que yo le puedo establecer, pero sobre todo me interesaría mucho que conozcas la parte de las instrucciones personalizadas para ChatGPT al menos. Fíjate bien cómo le pido que trabaje mi asistente. Le pido que redacte de forma académica, que utilice un lenguaje formal, pero que trate siempre de ser didáctico. A lo mejor tú no, a lo mejor tú tienes otra variable y dices, no, sabes que yo utilizo una redacción más casual, algo más informal, pero también didáctico. Se vale, cada uno de nosotros trabaja con su asistente como lo desee. Yo le pido que redacte con cierto nivel aleatorio de perplejidad y burstiness, pero que mantenga la coherencia de las ideas. Les platico. Perplejidad. Esta característica del ser humano de aleatorizar la cantidad de palabras para emitir ideas. A veces, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestro interlocutor, pues de pronto podemos usar muchas palabras para hablar o pocas palabras. Eso es la perplejidad. Por eso yo le pido a veces extiéndete, a veces acota, a veces profundiza, a veces resume. Quiero que seas como un humano. Y también el burstiness. Burstiness es como una redacción chispeante, que tenga algo de chispa la redacción. Yo le pongo eso porque me gusta conversar con algo más parecido a un humano que parecido a un robot, ¿no? También le pido que las respuestas, pues, que sean cortas,
que trate de integrar teorías o preceptos de otros autores de ser conveniente, que cuide la ética de la información, que si lo considere agregue citas en formato APA y que integre bibliografía, o que parafrasee otros autores con un lenguaje formal. Como te das cuenta, yo de alguna manera acá estoy motivándole la integridad académica, la ética, que trate de buscar, le pido, trata de buscar siempre ideas o de otros autores, porque a lo mejor me pueden ser útiles para investigar eventualmente a ese autor. Además que le pido que se enfoque en público mexicano, ¿no? Además, lo regaño y le digo que no escriba en mayúsculas cuando no es necesario. En fin. También le digo acerca de ti, cómo quiero que me llame, quién soy. Bueno, alfabetizador informacional, diseñador de profesión, psicólogo de afición y docente por convicción. Pero también le digo que soy el jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas. Es decir, vas creando un perfil. ¿Quién eres? ¿De a qué te dedicas? ¿Cómo te debe de tratar? Mi formación universitaria y la maestría, ¿en qué radica mi labor? De formación a la comunidad estudiantil de investigadores y docentes de la UAP, pues mi área como docente. De alguna manera, entonces, aquí estableces un perfil, ¿de acuerdo? Y ese perfil te va a ayudar a que te responda de manera mucho más ad hoc a lo que quieres. Entonces, yo acá le puedo decir, dame una lista de posibles temas a investigar en la maestría en tecnología educativa, por decirlo, ¿eh? Y solo por mencionarlo. Ojo, ¿eh? Esta frase o esta solicitud es sumamente básica, pero cuando algo está entrenado, pues más o menos te tratará de dar, pues, datos adecuados como pues integrar tecnologías digitales en la educación y su impacto, y eso de acuerdo a Ausubel, a la UNESCO, a Desi y Ryan, porque yo lo obligué a que me diera preceptos, incluso por ahí me pone las referencias breves de la UNESCO de Desi y Ryan Witkowski, ¿no? Ahora, ¿hay que creer todo lo que nos dice? Claro que no, pero pues a lo mejor lo que podríamos hacer sería hacer una primera prueba, ¿no? A ver, sobre esta bibliografía que me pones, pues quiero saber si efectivamente existe. Mente y Sociedad de Vygotsky sí existe, ¿no? Entonces, por lo menos de primera instancia, de la manera más superficial, intentó contestarme bien. ChatGPT, entonces, correcto, eficaz, no necesariamente el mejor. Por ahí viene apuntándose esta segunda inteligencia artificial muy interesante que se llama Gemini de Google. Y la verdad es que empezó básico y ha ido poco a poco progresando. Gemini de Google, aquí en configuración y ayuda también parte inferior izquierda, ya lo viste, se parecen. Pues también podríamos darle instrucciones, que es lo mismo que es lo mismo que las instrucciones personalizadas de ChatGPT. Le pongo exactamente lo mismo de alguna manera y ya con eso se va creando un perfil. Entonces, imagínense, en el caso de ChatGPT incluso podría, acá en los tres puntitos, además de copiar, decirle bien la respuesta, compartirla, intentarla, en tres puntitos podría leerla en voz alta. Espero que se escuche, ojalá que se escuche. A continuación, se presenta una lista de posibles temas de investigación en la maestría en tecnología educativa, organizados por ejes conceptuales de uso frecuente en el contexto latinoamericano y mexicano. Bueno, no sé si se escuchó, pero ahí escuchábamos a una. Gracias, maestra, por asentar la cabeza, eso me ayuda mucho. Escuchamos a una aparente mujer de origen estadounidense intentando hablar un muy buen español, pero se sentía así. En el caso de Gemini,
Vamos a preguntarle exactamente lo mismo. Entonces, le voy a preguntar exactamente el mismo texto y Gemini hace algunas cosas extra. Ojo, todavía no le entro a lo profundo, entonces ahorita estamos haciéndolo como lo hacemos en general. Casi, casi preguntamos y resuelve, ¿no? Y vean, este lo estructura un poquito mejor, ¿cierto? También me da bibliografía. Más o menos uno por eso lo cree, porque dice, órale, qué bien lo estructuró. Bueno, pero tampoco creamos ciegamente en todo, así que, pues como siempre, habrá que copiar al menos y buscar y googlear, pues, esa referencia, la de Castañeda en tonos personales para el aprendizaje, que se supone entonces es este, de Castañeda, ok, existe, e incluso aquí está el PDF. Bueno, lo cual es buena idea, ¿no? Que pongamos a prueba y que de una vez ya que lo tengo, pues acceda al PDF en el cual se basó Gemini para responder mi pregunta básica, porque no deja de serlo, ¿eh? Ahí está. Es un libro de casi 200 páginas. Vale. Y también podríamos ponerlo aquí en más. También, gracias, bien, vuelve a hacer copias, pero en más también podríamos escucharlo. Y aquí es alguien más latinoamericano. La investigación en tecnología educativa, especialmente en el contexto mexicano, exige una mirada que trascienda lo puramente instrumental. No se trata solo de usar Bueno, el año pasado en el primer trimestre, segundo trimestre, sale DeepSeek, esta inteligencia artificial china. Cuando ya Gemini y ChatGPT se estaban frotando las manos porque nos iban a vender el, digamos, el modelo de pensamiento profundo, DeepSeek dice, esto es gratis, yo lo pongo gratis, el pensamiento profundo. DeepSeek no tiene entrenador. Y entonces le vamos a preguntar exactamente lo mismo que le preguntamos a las otras dos, pero hay una relativa ventaja en DeepSeek que es que el pensamiento profundo lo vamos a poder ver. Vamos a ver, miren, aquí está. Pero vean, este pensamiento profundo a partir de una pregunta bastante bobalicona, simple, sencilla, simplista. El usuario solicita una lista de temas para investigar en una maestría en tecnología. Es probable que esté comenzando a explorar opciones y necesita, es decir, está suponiendo, porque no le di contexto. Podría tratarse de un estudiante recién ingresado al programa. Está adivinando, o quizá alguien que está evaluando si la maestría se alinea con sus intereses. Sigue adivinando, como nos damos cuenta, ¿no? Como no especifica un contexto particular, pues claro, lo hice todo, digamos, como lo hace la gran mayoría, así, básico. Pues conviene ofrecer una variedad de temas. El usuario no ha mencionado si prefiere temas técnicos o pedagógicos. Sí, porque lo he hecho como la gran mayoría de la gente lo hace. Preguntar y ya, ¿no? Pedir y ya. Pero bueno, a pesar de lo terrible que fui y que lo evidencia acá, ¿se acuerdan que les dije que no es neutral? Excelente, dice. Una maestría en tecnología. O sea, pero bueno, ya ahí tenemos por ahí las probabilidades y más o menos puede ser. Incluso me da la estructura de la descripción, las posibles variables de investigación, porque al menos con pensamiento profundo intentó darme una mejor respuesta. Sin embargo, en las tres he hecho, insisto, lo que una, un usuario ordinario hace del chatbot. Pero yo espero que con esta sesión y todo lo que se han ido ustedes formando, pues esto ya lo vean como bastante básico, porque lo ideal es hacer otras cosas. Por cierto, antes de hacer otras cosas, me parece que sería buena idea que en Gemini, Claude o Qwen, que son inteligencias artificiales que permiten programar, fíjense.
les traigo una propuesta. Gemini es capaz de programar. Fíjate lo que le voy a pedir. Crea un lienzo interactivo. Ahí le estoy dando más contexto, le estoy dando más funciones, donde se visualice un diagrama de flujo de decisiones metodológicas. El usuario podrá seleccionar el tipo de estudio, ya sea cualitativo, cuantitativo, mixto, desde un menú desplegable. Al seleccionar uno, deben aparecer los posibles diseños específicos. Por ejemplo, cuando seleccionas cualitativo, que aparezca fenomenología, estudios de caso, etnografías, ¿no? Que son los estudios para una investigación cualitativa. Al hacer clic en un diseño, se debe desplegar en el panel lateral una descripción breve, características principales y un ejemplo de este estudio, ¿no? El objetivo es ayudar a los estudiantes a visualizar y comprender un ecosistema de opciones metodológicas para sus proyectos. Fíjense qué interesante, con este prompt mucho más explicativo, incluso de narrativo de actividades, Gemini puede ayudarnos a algo bien interesante. Usamos Gemini y acá donde dice herramientas, si tú quieres crear un, un interactivo, una página web o algo interactivo que requieras programar, Canvas. ¿Cuántos de nosotros sabemos programar HTML, CSS? A lo mejor nadie. Otros dirán, no, yo sí, sin problema, ¿eh? Ah, muy bien. Pero los que no sabemos, podríamos aprovechar esto para tener una ligera ayuda, en todo caso. Le voy a, le voy a pegar todo el prompt, pero voy a utilizar la herramienta Canvas, que está justamente ahí, ¿no? Vamos a darle. Y entonces le doy a enviar y vean qué interesante va a pasar. ¿Qué cosas interesantes va a pasar? Empieza a programar código en el extremo derecho. Puede ser que tarde mucho o poco, dependiendo del tipo de interactivo, dependiendo incluso hasta la hora, el tráfico. A veces lo hace rápido, a veces, pero vean, todo esto es programación y miren, lo está haciendo rápido. Ahí está. Este es un ecosistema metodológico en tecnología educativa. Herramienta interactiva para la selección fundamentada de rutas de investigación basado en los preceptos de Hernández Sampieri y la teoría de la mediación pedagógica. ¿Ok? Fíjate bien, dice, selecciona el paradigma o enfoque. Si yo selecciono cuantitativo, dice, busca la medición de fenómenos mediante el uso de magnitudes. ¿Te acuerdas cuál era el objetivo? Nuestro objetivo era ayudar a estudiantes a visualizar y comprender el ecosistema de opciones metodológicas. Diseño específico, experimental. Del lado derecho, la ficha técnica. Manipulación deliberada de una variable o todo eso. Ejemplo de pregunta de investigación en el caso de experimental, ¿en qué medida la implementación de un software de tutoría basada en IA incrementa el puntaje? Descriptivo. El enfoque cualitativo me da fenomenología, etnografía y estudios de caso, y de cada una de ellas me da la ficha técnica en el extremo derecho. ¿Ok? Esto lo acabo de hacer ahorita. Ustedes lo vieron. La ventaja es que este lienzo interactivo, pues lo puedo publicar. En la parte superior derecha le doy compartir y pues copio el vínculo, se los puedo pasar ahí en el chat y verán que ustedes mismos pueden ingresar. Vamos a pegarles ahí en el chat y ustedes podrían ingresar en el modo, digamos, de visibilidad, ¿no? Se lo comparten al estudiante, jóvenes, ahí está esta, mm, este interactivo que les hice para que conozcan al menos los tres tipos de enfoques más eh, conocidos y ahí están estas dos opciones. Claro que ya después tú podrías agregar más, ¿no? Agregar, incluso cambia. Vamos a ver si lo hace rápido, porque a veces tarda. Le voy a decir, vean algo muy sencillo, por ejemplo. Le voy a decir, cambia el título
a que cambie el título de lienzo a ecosistema metodológico para la escuela normal, perdón, sí, para la escuela normal veracruzana Jalapa. Y que tenga un color azul, ¿no? Y ya, insisto, a veces lo hace rápido, a veces tarda más, pero entonces tú puedes ir ahí cambiando colores, modificando elementos, a lo mejor que la ficha técnica aparezca del lado izquierdo y todo eso. Esto que estamos viendo es que todavía lo está cargando. Pero bueno, como les decía, a veces tarda más, a veces tarda menos. Pero bueno, ahorita regresamos. Decía entonces que programar en Gemini, Claude o Qwen, estos chatbots, Claude también es un chatbot muy interesante. El tiempo no me da para que veamos todos. Qwen también lo es China, Qwen o Qtblend. Pero me parece que sería interesante entonces conocer que trabajar con chatbots no nada más es así, pedirle ya, sino tratar de conversar con eficacia. Es decir, aprovechar el potencial de un chatbot pues para depurar y enfocar una pregunta de investigación que ya hiciste, que ya tienes. Enfócala, depúrala, probablemente que te ayude a diseñar estrategias de revisión de literatura sistemática si estás en la parte de revisión de literatura, que te ayude a construir rúbricas para evaluar procesos de aprendizaje, que te simule incluso una defensa oral de tu tesis, del doctorado, por ejemplo, que te ayude a simulación, una simulación de defensa, donde se convierta tu chatbot en tu sinodal, ¿no? Casi, casi. Que sea un asistente de investigación. Y todo esto no va a funcionar si solamente le digo, oye, simula una defensa oral de mi tesis de esto. Es muy poco lo que hay que hacer, lo que tiene. Por eso lo ideal es trabajar muchísimo con el prompt para tener un prompt sumamente específico, adecuado, que me dé los mejores resultados. Eso que no se hace y que lo enseñan poco, pero poco a poco, con este tipo de conferencias, pues espero que ustedes vayan construyendo su mejor versión del prompt, ¿vale? ¿Qué es un prompt? Recuerden, un prompt es la invitación enviada a un modelo de inteligencia artificial para que se obtenga una respuesta, ¿ok? Es decir, yo te invito a que me respondas temas de investigación sobre la maestría en tecnología educativa. Eso es el prompt. Chafa, sí, pero ese es el prompt. Ahora, me gusta mucho la descripción que hace Pérez en su libro Introducción a la Inteligencia Artificial Conversacional, donde indica que son instrucciones que se detallan en un chatbot, es decir, las instrucciones bien detalladas para guiar su comportamiento. Tienes que guiarlo hacia dónde quieres ir y las respuestas que te dé especifican información como el contextualizar, cómo procesarla, qué tipo de respuesta. Yo por eso te traigo esta propuesta que ojalá te guste. El prompt y CIFA, ¿ok? Te propongo el prompt y CIFA. Hay muchos allá afuera, en YouTube hay muchos tipos de prompt. Yo te propongo el ICIFA. ¿Qué es el ICIFA? Son las siglas de las partes de un buen prompt. Comienzo con la I de identidad. Comenzar estableciéndole una identidad como si tuvieras varita mágica y conviértete en un asesor metodológico experimentado en investigación educativa, cualitativa y cuantitativa. O actúa como un bibliotecario especializado en ciencias de la educación con amplia experiencia en revisiones sistemáticas.
o toma el rol de un comité de ética de investigación educativa, ¿no? Tú dile cómo quieres que se comporte. Posteriormente, la C de ICIFA es por el contexto. ¿Por qué te necesito? Porque soy profesor de la especialidad en matemática educativa y debo evaluar el proceso de resolución de problemas, no solo el resultado, en mis estudiantes normalistas. O me encuentro redactando el marco teórico de mi tesis doctoral y tengo dudas sobre cómo contrastar y justificar la elección de mi perspectiva teórica principal. O estoy escribiendo un artículo para una revista internacional en inglés, pero mi investigación se realizó en contextos escolares mexicanos y uso conceptos en español que no tienen una traducción directa ni literal. La siguiente I de ICIFA es por las instrucciones. Dale instrucciones bien detalladas, ¿de acuerdo? Tu tarea es actuar como el sinodal. Primero, pide un breve resumen de mi investigación. Yo te lo voy a proporcionar. Luego formula 5 preguntas desafiantes pero justas que probablemente haría un comité real, enfocadas en las limitaciones de mi estudio, la originalidad y contribución, la consistencia teórica, metodológica y las implicaciones prácticas. Lo que les decía, que puedo hacer mi sinodal de defensa oral, de tesis, ¿no? O ayúdame a crear 3 escenarios de caso detallados que presenten dilemas éticos concretos, como por ejemplo el consentimiento informado de padres, la confidencialidad en comunidades pequeñas, conflicto de roles docente-investigador, o instrucciones como tu tarea es proponer 2 ideas de proyectos innovadores. Cada idea debe describir un título, el problema educativo concreto, el público objetivo, una tecnología o estrategia de comunicativa. Ahora se dan cuenta por qué un chatbot debería de potenciar lo cognitivo, lo que ya sabemos. Esto no lo haría un chico flojo, ¿verdad? Lo haría una persona que ya tiene conocimiento previo y le pide a un chatbot que le ayude a estructurar. La F de ICIFA es por el formato. Formato, ¿cómo quieres? Ya le dijiste en qué quiero que te conviertas, por qué te necesito, qué necesito de ti y el formato es cómo lo necesito. Utiliza viñetas para separar cada elemento, utiliza una tabla de 5 columnas y 5 filas, utiliza una lista con viñetas para cada término y ahí le doy un ejemplo, ¿no? Entonces, el formato también es importante para que la respuesta se adecue más a lo que necesito. Y finalmente, el alcance. El alcance es lo menos que necesito y lo más, lo mínimo y lo máximo. ¿Por dónde quiero que te muevas? No te salgas sobre estos carriles. Por ejemplo, las preguntas deben de ser de nivel doctoral, evitando triabilidades. Que uses un tono formal y académico. Ese es el alcance para eso, ¿no? Otro ejemplo es que cada hipótesis debe de ser una oración concisa y las preguntas deben de ser abiertas y provocadoras y no excedas las 200 palabras en total. O el alcance también sería que la propuesta debería de ser práctica, lista para ejecutar y enfocada en literatura de los últimos 7 años. No uses más de 250 palabras. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando tú haces un prompt con todos estos componentes, lo más probable es que el resultado sea más ad hoc a lo que necesitas, más eficiente para ti, más adecuado para lo que quieres. Es ahí donde tenemos que ir a profesionalizar en todo caso el estudio o el uso de una inteligencia artificial. Y yo te propongo el ICIFA. Te traigo ejemplos. Mira, este primer ejemplo, fíjate bien. Identidad. Actúa como un bibliotecario especializado en ciencias de la educación con amplia experiencia en revisiones sistemáticas. El contexto es que soy un estudiante de la maestría en ciencias del aprendizaje y debo planificar mi capítulo del marco teórico sobre andamiaje en entornos de aprendizaje virtual. Ese es mi tema, que ya tengo, ¿no? ¿Cuáles mis instrucciones? Elaborar un protocolo de búsqueda detallado que incluya 5 palabras clave y sus sinónimos en español e inglés, una propuesta de combinación utilizando operadores booleanos y una lista de 4 bases de datos académicas especializadas, ¿no? Como el ERIC o el SciInfo, Scopus y todo. Y repositorios de acceso abierto donde sea prioritario
realizar la búsqueda. Esas son mis instrucciones. ¿En qué formato lo necesito? Organizar la información en una tabla con las columnas componente, ejemplos, términos y justificación, ¿no? Tres columnas y que me diga. Y el alcance es que la propuesta deberá de ser práctica, lista para ejecutar, enfocada en la literatura de los últimos 7 años y que no use más de 250 palabras. ¿Se entiende? Esto sería un muy buen prompt. Un prompt que tiene cada una de estas partes. Vamos a ver. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar a mi ChatGPT. A ver, ChatGPT, ponte a trabajar, pero ponte a trabajar con todo esto. Es decir, que con todas las partes de mi prompt y cifra. Y entonces, pues, que nos diga. Ahí están las palabras clave: andamiaje, instructional scaffolding y learning scaffolding. Online learning, virtual learning son los ejemplos, términos y la justificación del elemento. Una combinación booleana sugerida, por ejemplo, sería todo esto, todo esto. Y vamos a tratar de buscar en alguna de estos elementos, por ejemplo, vamos a suponer, voy a copiarme este booleano y voy a ir a Scopus Web of Science, por ejemplo, vamos a Scopus. Para eso, bueno, voy a utilizar el acceso a mi biblioteca digital. Acá en la web tenemos justamente el acceso a tenemos 56 plataformas adquiridas. Entre ellas, pues voy a buscar aquí en Scopus. Bueno, en Science Direct, mejor. Acá en web nosotros tenemos el ingreso con matrícula de estudiante o número de trabajador, inicio sesión. Es un poco de lo que enseño a nuestros chicos, pero yo ahorita, digamos, voy a aprovechar el booleano que me dio eh, nuestro chatbot, pues para buscar los elementos que pueden llegar a ser útiles. Aunque encuentre poco, espero que lo que encuentre, que son 44 resultados, tiene que ver justamente con los efectos del aprendizaje autorregulado en en la instrucción profesional en línea, efectos de la interactividad. Y ya estoy encontrando entonces, a partir de la propuesta de búsqueda, con el booleano instructional scaffolding or learning scaffolding or andamiaje and online learning. Es decir, esto me lo dio como propuesta para manejar booleanos y encontré estos que seguramente todo esto me sirve, incluso documentos de investigación en español y que tengo por acá ya listos para visualizar y descargar y armarme de una muy buena revisión de literatura, porque acuérdense, el ejemplo uno que les traje, pues es justamente el de un bibliotecario que me está ayudando a crear una revisión de literatura para mi marco teórico sobre andamiaje en entornos de aprendizaje virtual. Genial, ¿no? ¿Cómo nos fue en Gemini? ¿Ya lo cambió? ¿Ya viste? Ecosistema metodológico para la Jalapa. Ya lo cambió. Entonces vuelves a compartir y ya debe de estar. Entonces, cuando tú programas, te da una y tú puedes continuar. Ahora pedirle, por ejemplo, necesito que reestructures y la ficha la coloques, ¿no? Sí, pues la ficha la coloques del lado izquierdo, por decirlo. Y así tú vas como si tuvieras a tu programador a un lado y le dices, a ver, cámbiale el tipo de fuente a Verdana, cámbiale el fondo, que sea un fondo azul clarito, eso tú puedes ir haciendo. Bueno, les traigo más ejemplos de la utilización correcta de un chatbot. Ejemplo 2: identidad. Fíjate bien, ¿eh?
¿Cómo quieres que se comporte? Eres un consultor en innovación educativa con conocimiento en comunicación social y tecnologías del aprendizaje. Esa es su identidad, un consultor. El contexto es que me encuentro desarrollando mi propuesta de proyecto final para la maestría en innovación educativa y busco una idea que integre la perspectiva del doctorado en educación y comunicación social. Quiero que mi tesis de maestría eventualmente pueda enfocarse en la perspectiva del doctorado que también quiero estudiar, por decirlo, ¿no? Las instrucciones detalladas. Tu tarea es proponer dos ideas de proyectos innovadores. Cada idea debe describir un título, el problema educativo concreto que aborda, el público objetivo, una tecnología o estrategia de comunicación central, puede ser un podcast, narrativas transmedia, juegos serios, juegos de rol, juegos serios, y una métrica simple para evaluar el impacto. El formato es que utilice viñetas para separar cada elemento descriptivo de las dos ideas. Y finalmente el alcance es que las ideas deberán de ser realistas para implementar en el contexto veracruzano mexicano, con recursos limitados, también le digo eso. O sea, quiero implementarlas, pero en un contexto mexicano, incluso hasta veracruzano, que utilice un tono propositivo, que evite jerga excesivamente técnica. Quiero más o menos darme una idea, básicamente. La idea que integre la perspectiva del doctorado en educación y comunicación social y mi proyecto final de la maestría. Vamos a Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Ya vieron? Miren, ya la ficha ya quedó del lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y así ya las fichas pues van a estar del lado izquierdo. Eso es ir programando, es ir conversando con nuestro programador y ya tú le vas indicando. La verdad es que desconozco si al actualizar el enlace que les pasé ya lo tiene con los cambios, ¿no? O se quedó en el primero. Me parece que todavía ha de ser el primero. Sí, miren, todavía es el primero. Entonces habría que compartir, publicar hasta que ya tengamos, digamos, nuestro micrositio terminado, ¿no? Ahora, vámonos también en Gemini, del lado izquierdo, expando el menú, pues para conversar con un nuevo chat y vamos a pedirle en Gemini todo lo que es el prompt 2 que les traje, el prompt y cifra 2, a ver cómo nos va. Ahí están, ecosistemas de identidad, narrativa transmedia en el telebachillerato, Voces de mi tierra, cartografía digital del saber local. ¿Quiénes serían el público objetivo? Estudiantes o docentes del telebachillerato en veracruzano. La desvinculación de los contenidos curriculares y la identidad cultural de estudiantes en zonas rurales que genera falta de interés y deserción. ¿Cuál sería la estrategia central? Iniciar con relatos orales de la comunidad en podcasts cortos. Acuérdense que esto es una herramienta de ideación. El que va a hacer la chamba somos nosotros, pero estoy aprovechando un chatbot para que me dé una idea en cómo podría yo adaptarlo. En este caso, claramente se va a enfocar en los estudios de Kaplun. Entonces, cuando tenemos un prompt como el ICIFA, que es un poco más sofisticado, los resultados seguramente van a ser mejores. Vamos a ver el tercer ejemplo que les traje. Tercer ejemplo. Eres un investigador en neuroeducación con enfoque en entornos virtuales. Fíjense, ¿no? La eminencia que nos va a responder. Como contexto es que soy un docente del doctorado en investigación en aprendizaje y docencia, preparando un seminario sobre inteligencia artificial en la cognición estudiantil. Las instrucciones es que genere un análisis de 4 riesgos éticos del uso de la IA en plataformas educativas.
como el algorítmico, la vigilancia estudiantil, contrastando posturas de Selwyn y Knox. Mis teóricos deben de estar por ahí. ¿En qué formato lo necesito? Viñetas con subtítulos, problema, evidencia empírica e implicaciones para políticas educativas. Y finalmente el alcance es que de este análisis de 4 riesgos éticos use no más de 220 palabras, que incluya referencias a marcos normativos como el GDPR aplicado a educación. Veamos cómo nos los resuelve nuestro chatbot. En este caso utilizaré nuevamente DeepSeek. Pongo todo mi prompt, activo pensamiento profundo. Y lo que debemos de hacer, por cierto, sobre el pensamiento profundo es leerlo. Recuerda contrastar a Selwyn, mencionar GDPR. Primero, seleccionar los riesgos más relevantes, algorítmicos, vigilancia estudiantil, opacidad, despersonalización. Cada punto vincular la postura crítica de Selwyn con la visión más pragmática de Knox, ¿no? Verificar que cada sección sea concisa. Y aquí me da los 4 riesgos: opacidad algorítmica y caja negra cognitiva. Es que los sistemas de inteligencia artificial pueden operar como cajas negras, imposibilitando que docentes y estudiantes realmente comprendan cómo se generan las recomendaciones. La evidencia empírica que tenemos es que hay una alerta sobre delegación poco crítica de las decisiones que se toman, y Knox reconoce esta opacidad, pero argumenta que la auditoría de dataficación puede mitigarla. Es decir, que tú con un prompt como el ICIFA, pues lo mitigues. Esa es la evidencia que Knox propone. Selwyn dice, hay una alerta, sí o sí, por las cosas que hace tu estudiante. No sabes ni cómo lo hizo, ¿no? Entonces ahí debemos de llegar a cómo mitigarlo. Exigir transparencia algorítmica, es decir, a tus estudiantes no les digas, bueno, lo hizo mal con inteligencia artificial, reprobado. Si no utilizó inteligencia artificial, está bien. No, yo creo que se vale la inteligencia artificial, pero puedes pedir, exigir auditoría, es decir, chicos, me tienen que compartir el prompt, por ejemplo, ¿no? El determinismo y reduccionismo del perfil cognitivo. La IA tiende a cuantificar y categorizar rígidamente estilos y desempeños de aprendizaje. Efectivamente, reduce la complejidad neurodiversa. O sea, hay un enfoque sobre el cual la IA no se mueve, ¿no? Entonces no hay pensamiento crítico. La otra es em, conceptos que se comparten ahí, la intimidad cognitiva. Como te das cuenta, entonces, ahí está un mejor resultado siempre y cuando utilicemos un prompt más sofisticado. Es parte de los- y quieres armarte algo para tus clases, pero asegurando que haya fuentes que lo sustentan. Entonces vamos a ingresar a perplexity.ai. Voy cerrando algunas cosas. Vamos a cerrar. Esto es Perplexity. Es un chatbot también, pero tiene una enorme ventaja que ahorita vamos a ver. Vamos a pregunta cualquier cosa. Vamos a decirle cuáles son los campos de estudio más relevantes en la educación normalista. Vamos a ponerle así nada más, ¿eh? Así muy general. Acá no es, por supuesto que es importante el prompt, pero lo más importante para Perplexity es que
aquí, donde está este mundito, ¿sí lo ves? Este mundo nos dice que va o puede buscar en la web. No sé si estoy gustoso de que busque en la web, porque así como puede encontrar en webofscience.com, pues también podría buscar en el rincón del vago, ¿no? Entonces, lo que debería yo de hacer sería mejor que en establecer fuentes para la búsqueda le doy clic y mejor que en vez de que busque en la web, mejor que busque en lo académico. ¿Ya viste? No busques en la web, búscame en lo académico. Y respóndeme cuáles son los campos de estudio más relevantes en la educación normalista. Enviamos. Yo sé que la pregunta es sumamente este, abierta, confusa, pero mira, me responde y me responde a partir de documentos académicos como ajustes y desajustes entre campos de estudio y mercado de trabajo. El caso de la no sé qué. Lo importante de esto es que nos da por ahí fuentes bibliográficas, 17. Entonces, si yo le pido 17 fuentes, ahí están del lado derecho. Uso de la gamificación en el aprendizaje de la gramática de la educación superior, lo responde por ahí. Metodología activa como estrategias de aprendizaje en la educación técnica. Utilidad de la plataforma Khan Academy en la educación superior. Voy a enfocarlo mejor porque es muy genérico esto. Grave error de pronto es buscar en español cuando el idioma universal de la academia científica es el inglés. ¿Qué hacer si estoy en proceso de aprendizaje de un segundo idioma? Pues utilizar algún traductor. Y el traductor deepl.com, pues es un traductor que yo puedo recomendar, que por cierto trabaja con IA. Entonces, yo puedo mejor pedirle que me haga una mejor pregunta y además en inglés. Le voy a pedir que me diga en inglés. Aquí le voy a decir cuáles son las variables. Vamos a poner las variables de investigación más relevantes en la educación superior, le voy a poner. Todavía, o sea, mucho mejor. Y ya me lo responde en inglés, el traductor, gratis, por cierto. What are the most relevant research variables in higher education? Entonces, mejor lo que voy a hacer es volverle a preguntar a Perplexity, cambiar, como te digo, de web a académico, busco y ya claro que me responde rendimiento académico, factores psicológicos, emocionales, me hace un mejor resultado porque pregunto en inglés. Entonces, amigas, amigos, colegas, hay que preguntar en inglés normalmente en estos chatbots, preferentemente para obtener resultados más asertivos, de acuerdo al idioma universal de la Academia Científica. Acá están las 37 fuentes y, por ejemplo, si yo quiero ver que con el rendimiento académico, la fuente por ahí anda. O de plano, tengo aquí el acceso a mis 37 fuentes. Ahora, lo importante, ¿y la fuente? A ver, vámonos a inteligencia emocional, rendimiento académico en la educación superior. Clic y lo que haces es abrir la fuente. Miren, ahí está. Entre estas, seguramente por ahí andará el PDF. Mm, hay que buscarle. No lo veo tan simple. Ahí está abajo, abajo de Ah, es Ecotec. cierto, gracias. Acá está. Ya yo lo tengo.
Entonces, al menos sé que Perplexity basó su respuesta en esta documento. Otra vez, le damos clic. Incluso este se está descargando. Ahí está. Academic Success, Engagement and Self-Efficacy on the First Year University. Desempeño académico, éxito académico, mantenimiento y autoeficacia dentro de estudiantes de primer año de universidades, variables personales y desempeño del primer semestre. Y ahí está el documento científico, 10 páginas que puedo descargar y que ya lo tengo. Entonces, Perplexity de pronto nos puede ayudar a encontrar fuentes en las cuales basó su respuesta. ¿De acuerdo? Yo tengo ya ahí tres mínimo, mira, mínimo ya tres fuentes. Puedo seguir descargando. Y así me voy armando de una bibliografía que al menos en esta primera parte puede ser útil. Entonces, Perplexity, insisto, buena idea para utilizar, conversar y pedir o exigir fuentes académicas. Y esta es una belleza. Se llama Notebook LM, diseñado para procesamiento de... Realmente lo que permite es analizar múltiples fuentes, estructurarlo, es la mejor herramienta para aprender sobre cualquier tema. Entonces, la gran ventaja es que todos los que tenemos una cuenta de Gmail tenemos acceso a Notebook, porque Notebook es de Google. Yo ya tengo muchos cuadernos de estudio y les recuerdo, al ser de Google, o sea, literal es de Google, donde están las aplicaciones en la parte superior derecha, así como tenemos YouTube y Gmail y Drive, también tenemos, y Gemini por supuesto, también tenemos Notebook LM, mira, también existe. Notebook LM entonces nos va a permitir crear cuadernos de estudio nuevos. Vamos a crear nuestro cuaderno de estudio. Y yo podría subir archivos, que son los que me acabo de descargar. Voy a subir archivos, estos que me acabo de descargar, este, este y este, PDFs. Los abro, que los analice. Del lado izquierdo comienza a analizarlos y Notebook me establece aquí, digamos, una descripción de las tres fuentes. Investigan los factores que impulsan el éxito académico y la motivación en la educación superior. Variables personales contextuales. Yo incluso podría de cada una de estas fuentes, del lado izquierdo las tengo, las tres fuentes, tal cual se descargaron. Podría darle clic y permitir que la IA analice la fuente y me diga, oye, analicé tu fuente y esta fuente analiza el vínculo fundamental entre las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes y el rendimiento académico. Incluso aquí abajo, miren acá abajo, parte lateral izquierda, tienes todo el texto de tu PDF transcrito, ya nada más para que lo selecciones, copies, pegues. Es decir, se transcribió todo lo que venía en el PDF. Vamos a cerrarla y para cerrar la fuente, en la parte superior derecha de la fuente, aquí, donde está cerrar vista previa, vamos a darle clic. E incluso tú podrías cambiar el título. Es decir, con tres puntitos le puedes decir cambiar nombre de la fuente y le voy a poner estrategias de docentes para el desempeño académico, que de eso se trataba, ¿no?
guardo. Esta otra, clic, hace el análisis y dice que esta investigación analiza los factores que determinan rendimiento durante su primer año de universidad. Y otra vez aquí todo tu texto y voy a cerrar y le voy a cambiar nombre. Cambio nombre, rendimiento académico en primer año. Y así te puedes ir nombrando tus fuentes, estructurándolas. Vamos a ver esta otra. Labor docente influye en el compromiso académico de los universidades a través de la teoría de la autodeterminación. Vamos a cambiarlo entonces a teoría de la autodeterminación. Listo. Ahora, uno podría continuar investigando. Vamos a buscar nuevas fuentes. Vamos a ponerle factores que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de nivel superior, ¿sale? Y nos vamos a enfocar en eso. Vamos a enfocarnos en la web, aunque también podríamos, si es que tenemos documentos en nuestro Drive, adelante. Vamos a darle así tal cual web. Y entonces comienza a buscar del lado izquierdo fuentes, que pueden ser páginas web o documentos académicos. Lo que estoy haciendo es armar mi blog de estudio, mi cuaderno de estudio, con 2, 3, 5, 20 fuentes bibliográficas. Puedes poner hasta 50 fuentes bibliográficas. Dice que ya finalizó la búsqueda, le voy a dar a ver para hacerlo con un poco más de precisión. Ahí están. Todas estas dice si queremos que las importe a nuestro cuaderno. No, voy a quitar todas las fuentes y voy a decidir. hmm, Miren esta de la red de bibliotecas, perdón, Red Nacional de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, la Red ALIC. Esta, determinantes del rendimiento académico y tendencias en educación. Las importo y ya me voy armando de mis fuentes. Yo puedo seguir agregando fuentes en la parte superior izquierda, como para que tenga algún video de YouTube, algún sitio web que me he encontrado. Vamos a dejarlo así. Al fin y al cabo, de momento tengo 6 de 50 fuentes. Todavía puedo meter hasta 44 más. Vamos a dejarlo con esas 6 fuentes que tengo. Y la ventaja es que estas fuentes me pueden ayudar aquí a charlar con ellas. Yo, por ejemplo, le pongo, ¿cuáles son los 5 factores más determinantes para el rendimiento académico en estudiantes de nivel superior? ¿Vale? Estoy conversando, es como un chatbot, pero lo estoy haciendo con solo mis fuentes. Entonces, te responde y te responde a partir de tus fuentes, leyéndolas, identificando factores clave, categorizando las influencias, analizando los factores institucionales. Ahí te está diciendo cómo está diciéndolo y ahí está. Basado en las investigaciones presentadas en las fuentes, dice, los 5 factores más determinantes para el rendimiento son rendimiento académico previo. El mejor predictor es cómo le fue en el anterior nivel, ¿no? O sea, cómo le fue en la prepa, en la secundaria. Estrategias de enseñanza, determinantes personales como la autoeficacia y la motivación. La ventaja es que te pone un texto, pero además la parte de la fuente donde encontró eso, la motivación intrínseca o extrínseca, según la fuente esta, en esta parte incluso, casi casi para que puedas citar este artículo, perdón, citar estas conclusiones y ya tienes la página donde se está escrita o la fuente donde está redactada.
Pero además, esta respuesta incluso la podrías guardar como una nota. La guardas, mira. Y entonces te genera aquí las claves y determinantes que le pedí 5. Ahí están, ¿de acuerdo? Estas notas pueden quedar de este lado, pero incluso puedes hacer muchas cosas, no solo platicar, preguntarle, oye, yo que estoy haciendo mi tesis sobre esto y el otro, ¿de qué manera podría utilizar mis fuentes para estructurar una introducción o algo así? Y te da un texto o algo así. Ahora, también podrías en el extremo derecho, en el área de estudio, crear todo esto. El tiempo no me da para todo ello, pero entre otras cosas te puedo contar que puedes hacer em, informes. Me parece que esta es una cosa bien interesante. Los informes hechos con IA a partir de tus fuentes, por ejemplo. Este informe podría ser una guía de estudio, hacer cuestionario, crear un informe de trabajo. Y ahorita, conociendo tus fuentes, te va a decir, oye, de acuerdo a tus fuentes, ¿por qué no hacemos esto y el otro y el otro? Ahorita le voy a pedir que me haga una guía de estudio, edito la guía de estudio para que sea una guía de estudio en español, ¿está bien? Genera una guía de estudio. Empieza a generar el informe de una guía de estudio. Le voy a poner otra vez en informes, parte superior derecha, que sea un informe total. Y le voy a decir, enfócate en priorizar el concepto de rendimiento académico y que me genere un informe con mis fuentes donde priorice el rendimiento académico que sea su eje rector. También puedo hacer cuestionarios. Mira, aquí cuestionarios. Voy a editarlo con el lapicito. Puedo pedirle que sean cuestionarios fáciles, con pocas preguntas. Genero. Probablemente mapas mentales, probablemente infografías. Vamos a editar infografías verticales, donde creé el enfoque de 5 factores que afectan el desempeño académico. Voy a crear esta infografía, ¿vale? Mientras está trabajando en todo lo demás. También le puedo pedir que me haga resúmenes en video y resúmenes en audio, que esto es lo maravilloso de Notebook. Resumen en video, vamos a hacerlo como explicado, que se enfoque, vamos a dejarle tal cual. Pero el resumen en audio me interesa que quede mucho mejor. Y para ello, lo ideal es que cuando haces un resumen en audio lo hackees de tal manera que te salga en español y en el español que lo necesitas. Este hack que les traigo era muy útil en el año pasado. Ahorita ya no es necesario aparentemente, pero si te llegara a ser un podcast en inglés, como antes era, pues sería bueno hackearlo y decirle, debe de estar en español, el audio debe generarse en español, el podcast debe de estar en español para que sea más fácil de entender. Insisto que el idioma debe de ser español para que las personas hispanohablantes puedan escucharlo y entenderlo. Y por favor, no olvides que el podcast debe de estar en español. Son instrucciones como que un poquito, este, imperativas de tal manera que no falle, ¿no? Ahora, voy a hacer el resumen de audio editado. En la parte superior derecha le doy a lapicito, resumen de audio, lapicito, y le digo, asegúrate, le voy a poner, de comenzar saludando a los colegas de la Escuela Normal Veracruzana, en particular
al doctor Pedro y a mi increíble amiga Liliana. Doctora Liliana, ¿vale? Y saben que a veces ayuda mucho que mejor le digamos doctora y no DR, ¿ok? ¿Qué más? Y ahora sí lo voy a hackear. Le voy a decir gracias por su confianza. Y voy a poner el prompt de que está en español. Y ahora sí, pues vamos a generar. Mientras se está generando, porque eso tarda y tarda a veces 10, 15 minutos, mientras se está generando el idioma, el resumen de audio, miren ya ahí, el futuro del rendimiento académico. Este es el informe enfocado en rendimiento académico. Clic y miren, ahí está todo el documento. A partir de nuestras fuentes. Las fuentes las utilizó para redactar este informe enfocado en rendimiento académico. ¿Vale? Esta fuente, pues, puede darle un copy-paste, crearla como documento, editarle incluso el prompt o mostrar la instrucción, copiar el contenido, llevármelo a un texto, a un Word o algo así. Híjole, miren, esto estaba en beta, falló la generación de la infografía, vuelve a intentarlo. Por eso está en beta la infografía. Vamos a intentarlo de nuevo, pero así tal cual nos la dé. Am, un cuestionario, vean, el cuestionario. Miren cómo son. Cuestionario. ¿Cuál es el factor que habitualmente se identifica como el mejor predictor de rendimiento académico en la universidad según las investigaciones? A ver, le voy a poner esto, el rendimiento académico previo. Clic. Así es, dice. Porque en teoría, por esto es, Notebook es la mejor herramienta para estudiar, para aprender, porque en teoría ya leí mis fuentes. Obviamente ahorita no lo he hecho, estoy atinándole. Siguiente. De acuerdo con el estudio Casanova et al., ¿qué perfiles de estudiantes de primer año suelen mostrar un mejor desempeño? Adivinar, pues, híjole, pues pondría yo mujeres y estudiantes más jóvenes. Así es, mira, le atiné. A ver, al azar. ¿Le atiné? Sí, le atiné. Al azar. No exactamente, pero la ventaja es que te dice en cuál era la correcta. Por eso es, insisto, Notebook, mejor herramienta para aprender, estudiar, ponerte a prueba con un cuestionario y ya te va a ir diciendo en qué fallaste y cuánto tuviste. Ahorita lo estoy haciendo ya al azar y ya nada más tuve 3 de 7, una exactitud del 43%. Pero puedo volver a responder el cuestionario. Voy a cerrar la fuente. Entonces, cuestionarios más fáciles, más difíciles. Una guía de estudio. Vamos a ver acá. Guías de estudio. ¿Ok? La guía de estudio, por su parte, te trae cuestionarios. Mira, para ponerte a prueba. Y sus respuestas. ¿Qué más? Temas para hacer ensayos, es decir, para que tú explores una respuesta abierta. Glosario de términos clave, por eso se le llama guía de estudio. Te, digamos que de alguna manera todas tus fuentes te las está estructurando en un solo informe, en una sola guía de estudio, en un solo cuestionario, ¿me explico? Y mientras ahorita está generando la infografía, el resumen de audio de video, vayamos a otra fuente que puede ser sumamente útil, como Jungle. La fuente se llama Jungle.
Este es un generador de cuestionarios. app.jungle.ai. Vamos a entrar a jungle.com. Página gratis, por cierto. Acá estoy dado de alta con una cuenta de Hotmail. Y voy a entrar a mis clases del lado izquierdo. Voy a crear mis clases y tengo por ahí un mazo conocido como alfabetización informacional. Ahí voy a meter una fuente. Voy a meter esta fuente. Lo arrastro y suelto. Arrastro y suelto mi fuente. Lee mi documento. Ese PDF lo lee y le puedo pedir que me genere preguntas con estas características. Tengo que decirles algo. No puedo modificar lo que me da, porque incluso me dice, oye, pues para modificar eso, anualmente puedes pagar 670 pesos o 55 al mes. La verdad es que está bastante económico. A lo mejor para un profesor podría ser interesante hacerse de una anualidad, pero vamos a hacerlo en gratis para no modificar nada. Genera preguntas con el PDF que tú le has subido. Nombre del examen que se llame rendimiento académico. Que genere preguntas y esas preguntas van a estar alojadas en tu sesión de Jungle que podrías tú compartirla con tus estudiantes para que se autoevalúen también o tú utilizarlas para tus respectivos evaluaciones y todo ello. Bueno, ahí está como trabado. Ahorita vamos a ver. Espero que no tengamos ningún problemilla. Me regreso tantito a Notebook. No, ahorita lo de la infografía parece ser que de plano está un poco funcional, pero esperamos ahorita regresar para el resumen de audio y de video. Mientras este se quedó, híjole, algo pasó. Normalmente esto no pasa. Lo que hace, insisto, es que crea un cuestionario interactivo a partir de un PDF que tú le hayas subido. Ah, caray, se está pausando en la misma parte, casi al final. Esto no es normal. Mientras sigue generando el resumen de audio, que con ese nos vamos a despedir en esta primera sesión. Ya nos veremos la próxima semana para, ahora sí ya, le voy a dar continuar y vean, está generando las preguntas. Vamos a comenzar a estudiar, para eso es Jungle, para partir de lo que en teoría ya leíste y ya sabes, comenzarás a estudiar con un cuestionario. Vamos a, dice, ¿cuáles son las categorías de estrategias de enseñanza mencionadas? Como no lo he, le voy a poner esta y estuvo mal, le puedo decir, oye, explica mi error. Y de en el extremo derecho te genera como si fuera un chat.
la respuesta. Siguiente pregunta. Según la tabla 03, ¿cuál es la evaluación más precisa de la relación? Como no lo sé, explica mi error. Aprende. Siguiente pregunta. Insisto que esta plataforma, igual como en Notebook, es porque en teoría ya leíste tus documentos y te estás autopreparando con un cuestionario, ¿vale? Entonces ya tú vas respondiendo bien, mal, si no lo sabes o lo adivinas. El caso es que llegará un momento en que ya quieras saltar o salir o terminar tu cuestionario. Puedes terminar tu cuestionario hasta ahí, por ejemplo. Y tu capibara va avanzando, pues, en este caso, para que después reanudes tu cuestionario en otro momento. Sigue aquí haciendo el resumen en video, tanto en video como audio. Pero creo que Suno también es una muy buena opción, solo para conocerlo. Suno es un creador de música. A lo mejor esto no sirve necesariamente para aprender, pero nunca está de más aprender a utilizar estas inteligencias artificiales creadoras de canciones. Vamos a Suno, que es la última, pero vamos a ingresar. Con una cuenta de Gmail, uno ingresa a suno.com y en el extremo izquierdo tiene 50 créditos diarios, se resetean diario, que equivale más o menos a 4 canciones. Y tú puedes darle una descripción a tu canción. Pues voy a ponerle que sea crea una épica canción que hable sobre la maravilla de enseñar y aprender, donde los docentes se sientan sumamente privilegiados, pues en su andar está la construcción académica de miles de estudiantes. Veracruz, no, Jalapa, vamos a enfocarnos todavía más. Jalapa y la escuela normal, vamos a ponerle. Siempre a la vanguardia, vamos a ponerle, ¿vale? Y así tal cual, con este muy sencillo prompt, creo la canción. Podría yo darle o determinarle un estilo musical, rock, pop, ya sabes, norteña, o hasta son jarocho, podríamos haberlo puesto. Pero pues ya la canción Maestros de Vanguardia anda por ahí ya. Vamos a escucharla. Amanece en las calles de Jalapa y despierta la clase en mi interior. Tiza blanca, cuaderno y mira, otra historia comienza hoy. Cada grupo es un mundo que late, cada duda un pequeño volcán. Yo también tuve un nombre en la lista, alguien más me enseñó a volar. Y al cruzar el portón siento el peso de mi
mil pasos que pasan detrás. Soy eslabón de un largo sueño que alguien más continuará. Qué privilegio guiarte el paso, ver tus alas asomando al cielo. En la normal veracruzana se construye el futuro, ladrillo y anhelo. Otra opción. Amanece en las calles de Jalapa. Bueno, así muy rápido, ¿no? Lo creamos. Vamos a ver cómo ahí está. El resumen en video, código del éxito universitario, lo determinó. Acuérdense que es rendimiento académico, mis fuentes, entonces vamos a verlo. Es un video que hace Notebook LM y vamos a verlo en toda su Durante extensión. décadas, la verdad es que se ha intentado descifrar el código del éxito académico. Pero ¿sabéis qué? Los estudios más recientes están dibujando un panorama que es, bueno, muchísimo más complejo de lo que nos habíamos imaginado. Así que la pregunta es la del millón, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad marca la diferencia en el rendimiento universitario? Porque, como vamos a ver ahora, puede que las respuestas que hemos dado por sentadas toda la vida, pues no cuenten ni la mitad de la historia. Para empezar a entender todo este lío, tenemos que partir de la base, de lo de siempre, de aquello que, a día de hoy, sigue siendo súper relevante para predecir si a un estudiante le irá bien en la universidad. Y esta base, vamos, está más que documentada. Ya un estudio español de 2014 lo dejaba clarísimo. Las notas del bachillerato... Obviamente, este video lo podemos descargar en la parte superior derecha. Obviamente el video no es para presentarlo y como lo hice yo, no es para que yo tenga forma de presentarlo ante mis estudiantes o yo como estudiante de los posgrados tener habilidades para comunicar algo. Lo puedo descargar en MP4, que es el formato de video más común. Mientras, si les parece, los primeros 30 segundos del podcast, que miren, ya quedó. Un saludo muy especial a Espero que los se escuche. colegas de la Escuela Normal Veracruzana, en particular al doctor Pedro y a mi increíble amiga, la doctora Liliana. Gracias por su confianza. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, a primera vista, parece tener una respuesta muy fácil. ¿Qué hace que un estudiante tenga éxito en la universidad? Pues casi todos diríamos lo mismo, ¿no? Ser muy listo y estudiar un montón de horas. Exacto, la inteligencia y el esfuerzo bruto. Bueno, como se dan cuenta, él es en español castellano. Aceptó mi solicitud, se aseguró de saludar al doctor Pedro, doctora Liliana. 11:59 es el tiempo que dura este podcast, que por cierto puedo descargar en MP3, en M4A más bien, que es un formato de audio muy genérico. Entonces, no me quería ir sin mostrar lo que hizo Notebook LM, que como se dieron cuenta, sí tardó sus 20 minutitos, ¿no? Ahora sí, perdón. Sí, doctora.